de sus corazones, agradecidos con el Padre que nos ha manifestado su amor a través del Hijo y nos ha otorgado su gloriosa presencia a través de su Espíritu Santo para enseñarnos, para edificarnos, para transformar nuestras vidas con su precioso poder. La acción maravillosa de su Espíritu en nosotros es la que cambia toda nuestra condición y es la que cambia todo nuestro ser. Amados, un abrazo muy especial, un saludo para todos, deseando con todo el corazón que cada día cada uno continúe recibiendo fortaleza de parte del Señor, fortaleza en su corazón, fortaleza en su espíritu, que cada uno siga siendo visitado por el Señor de una manera hermosa para ver su gloria y su poder, para conocer su amor, para ver su rostro, y que cada uno pueda percibir y ser consciente de la preciosa y maravillosa presencia de Dios que lo cubre todo. El salmista expresó cuán consciente lo había hecho Dios de su presencia, como nosotros necesitamos serlo mucho en este tiempo. El salmista expresó de una manera especial: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde me podría esconder de tu presencia, Señor? Donde quiera que esté, allí estás tú. Y estamos muy agradecidos con el Señor en este precioso momento, porque nos está abriendo los ojos para ser conscientes de su presencia, para que seamos un pueblo que, conscientes de Él, vivamos como expresaron aquel Elías y Eliseo: vive el Señor en cuya presencia estoy. Vivimos delante de Él, vivimos para Él, vivimos por la gloria de Él, como está escrito allí en el libro de los Romanos, capítulo 11, verso 36, porque todo es de Él, por Él, para su gloria. Fuimos hechos por su mano, fuimos salvos por su poder, y todo esto para su gloria y para su alabanza. Poder entender eso tan hermoso, de que fuimos creados para la gloria de nuestro Señor, va a edificar y va a fortalecer nuestras vidas de una manera especial. Así que un abrazo especial, y le invito para que oremos juntos con todo el corazón, poniendo nuestras vidas, poniendo este tiempo en las preciosas y benditas manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú haces posible que podamos reunirnos cada día, Señor, para poder ser expuestos ante tu palabra, Señor, para ser expuestos ante la luz de tu presencia maravillosa, para que, Señor amado, no sean tus palabras las que se acomoden a los deseos de mi corazón, sino sea mi corazón el que cada día esté siendo, Dios de los cielos, transformado para estar sujeto a tu palabra y a tu voluntad, Señor precioso. Tú eres el alfarero, Señor precioso, que le das la forma a esa vasija que tú desees, Señor. Tú has expresado a través de tu palabra, oh Dios, que aquí estamos nosotros para que, Señor, sea hecha en nosotros tu voluntad. Es lo que has expresado una y otra vez, que lo que tú deseas establecer en tu pueblo es el deseo de tu corazón. Permítenos ser ese pueblo, esa iglesia, parte de ese remanente que estás levantando en todo lugar, Señor. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, Señor amado? Tú no has, Señor, dejado la manifestación tuya de manera exclusiva para un pequeño grupo, sino que en todo lugar, Señor, tú estás levantando, en todo lugar tú estás obrando, en todo lugar sobre la tierra tú estás tocando corazones y los estás atrayendo, Señor. Y lo que has hecho con nosotros es hacernos parte de ese pueblo que glorificará tu nombre, hacernos parte de ese pueblo que exaltará tu grandeza, hacernos parte de ese pueblo, Señor, que cada día te está conociendo, ese pueblo, Señor, que cada día te puede venir a buscar de todo su corazón, porque eres tú el que lo estás conduciendo a esa entrega, a esa búsqueda, a esa relación profunda e íntima contigo, Señor. Permítenos, Dios, percibirte en esta tarde, y permite que esa luz maravillosa de tu palabra alumbre nuestro corazón. Te pedimos sabiduría, te pedimos dirección y guía, en el precioso, puro y santo nombre de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios nos concede la maravillosa y preciosa gracia de venir a su presencia y a su palabra muy necesitados,
porque es lo que mantenemos nosotros a diario, muy necesitados de la manifestación gloriosa y hermosa de la presencia de Dios en nuestras vidas, esa presencia que va moldeando, va formando, va estableciendo y va afirmando nuestros corazones en la preciosa voluntad del Señor. Así que vaya a Filipenses, por favor, capítulo número 1, versículo número 9. La carta llamada del gozo, allí donde muchas fueron las aflicciones de Pablo, pero Pablo finalmente puede expresar que lo que le fortalece a él no son las muchas dificultades que enfrenta, sino cómo ha abundado la presencia de Dios para ayudarle en cada situación. Y ese es el gozo nuestro, mis amados. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, que en cada circunstancia, que en cada momento, que en cada aspecto de nuestras vidas, su presencia es el suministro que sostiene, que fortalece, que llena, que levanta, que da esperanza a cada una de nuestras vidas. Su presencia es la que nos llena de vida, porque su presencia es la vida misma dentro de nosotros. Por eso Filipenses nos permite ver de una manera especial la gran esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Ubíquese entonces ahí en la carta que Pablo escribió, dirigido por el Espíritu Santo, como dice la Escritura, que los santos hombres de Dios escribieron, hablaron, se expresaron de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo guiados por Dios. Dios mismo fue el que fue trayendo, fue edificando, fue expresando su palabra para darse a conocer a cada uno de nuestros corazones. Y dice Filipenses capítulo número 1, en el versículo número 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En medio de todo lo que está clamando Pablo, delante del Señor está clamando por algo muy especial, algo que el Señor ha puesto una y otra vez en el corazón de Pablo. El pueblo tenía necesidades, pasaban necesidades de diversos índoles, necesidades de salud, necesidades materiales, pero aunque habían esas necesidades, la oración de Pablo estaba enfocada en gran manera no en esas necesidades, sino en algo mayor para el corazón de cada uno de los creyentes, lo que nos permite tener una luz y una claridad de cómo debemos orar, de a dónde debemos enfocar nuestra oración, de cuál debe de ser nuestro principal clamor cuando buscamos a Dios. Por eso dice acá en el versículo número 9, y esto pido en oración, algo que estaba clamando el Señor, Pablo al Señor. También cuando vemos la carta a los Efesios, Pablo también estaba orando por los Efesios y estaba orando algo similar a lo que hay acá. Por los Efesios oró para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y ahora aquí por los Filipenses está levantando una oración. Y una oración que tiene que ver con que de una manera especial el amor de Dios sea el que abunde en el corazón de cada uno de estos varones, de cada una de estas personas, de cada una de estas mujeres, de cada uno de estos jóvenes, de cada una de estas personitas que están recibiendo la vida de Cristo, porque ese es el mundo en el que hemos sido llamados a vivir. Hemos sido llamados a vivir en el mundo de Dios, para entender que el amor en el mundo de Dios no es sentimentalismo vacío. Eso no es el amor en el mundo de Dios, sino que vamos viendo es cómo el amor se va estableciendo en nuestro corazón, pero el amor de Dios, ¿dónde va anclando nuestro corazón?
en la palabra de Dios. ¿Hacia dónde nos va conduciendo? Hacia la palabra de Dios, para que allí en la palabra de Dios, por la luz, por la iluminación, por la revelación, por la manifestación gloriosa de su Espíritu, el Espíritu que nos ha sido dado, como dice la Escritura, el Consolador, aquel que vendría de parte de Dios para conducirnos al conocimiento de toda la verdad, para mostrarnos a Cristo, para revelarnos a Cristo, para abrir nuestros ojos para que pudiésemos ver al elegido, al escogido, aquel de quien una y otra vez hemos podido compartir por la gracia de Dios, aquella voz que vino desde lo alto, como testificó Pedro cuando dijo: y oímos esa voz que vino desde la misma gloria de Dios para decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De manera que empezamos a ver aquí que hay algo en lo que desea Pablo en su oración, que sea en lo que abunden aquellos hombres de Filipenses, y es que abunden en el amor de Dios. Y no olviden, el amor de Dios, ¿hacia dónde va anclando mi corazón? Hacia la palabra preciosa y hermosa de Dios. De manera que les dice que abunden más y más en ciencia. Y ciencia aquí describe un conocimiento genuino, pleno, profundo. Mire lo hermoso. El amor me va conduciendo a estar cada vez más sumergido en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿de qué me va llenando? De un conocimiento genuino, de un conocimiento pleno, de un conocimiento profundo de quién es Dios, donde ya no es de oídas te había oído, sino ahora por la gracia de Dios podemos ir siendo llevados a cada instante, en cada área de nuestra vida, para decir: ahora mis ojos te ven. Y miren lo hermoso, Dios está obrando en diversas áreas de nuestras vidas, y en esas áreas se está manifestando, y ahora podemos decir: Señor, en esas áreas había oído de ti, pero ahora en esas áreas te estoy viendo a ti, Señor. Había oído que tú eres el proveedor, pero ahora te estoy viendo como el proveedor. Había oído que tú eres el sanador, pero ahora te estoy viendo como el sanador. Había oído que tú eres la paz, y ahora te estoy viendo como la paz que inunda mi corazón, porque aún es una gracia de Dios maravillosa, que en medio de todas las cosas que pasen, nosotros podamos pasar toda la noche, descansar, levantarnos en la mañana, y al abrirnos nuestros ojos poder decir, como expresó el salmista: yo me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba. Si no, quedará el Señor su Dios a su amado el sueño. Y eso es hermoso, porque Dios permite que aún podamos reposar, que aún no importa cómo estén las condiciones, Dios permite que podamos venir a sus brazos y podamos venir a su presencia. Mire lo hermoso, que abundemos en amor. Ese amor, ¿a qué me apega? A la palabra. Y esa palabra, ¿a quién me lleva a conocer? Al Señor. Me va llevando a un conocimiento genuino, pleno y profundo, como dice acá, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo número 10 de Filipenses dice: para que aprobéis lo mejor. Mire lo hermoso. Significa, ese ahí aprobar tiene que ver con el haber puesto o pesado algo para tomar una decisión sobre ello. Aprobéis aquí significa un proceso de diferenciación para distinguir las cosas que de verdad son importantes, para que puedan establecerse las prioridades correctas dentro de nuestra vida. Miren lo hermoso. ¿Qué ha venido Dios haciendo en este tiempo? Ha venido ordenando nuestras prioridades. Hay cosas que son importantes en la vida de una persona, pero hay otras cosas que son esenciales, como veíamos en el tema anterior, un aspecto que es básico en la vida de una persona creyente, que muchas veces hemos hecho muchas cosas, pero ese aspecto vital dentro de la vida espiritual muchas veces lo hemos tenido allá en poco, y por eso muchas veces vivimos más en las fuerzas nuestras que en la dependencia de Dios. ¿Hacia dónde Dios nos está dirigiendo? A depender más de Él, a verlo a Él más obrar, a verlo a Él dirigiendo, guiando, operando nuestras vidas. Tantas veces, en los momentos más difíciles de Israel, el Señor les dijo: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esta pelea no es de ustedes, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, eran momentos para ver a Dios obrar, para ver a Dios dirigir, para ver a Dios guiar, para ver a Dios sustentarlos, para ver a Dios manifestándose con su amor de una manera sobrenatural sobre sus vidas. De manera que aprobéis lo mejor,
para que las prioridades en nuestras vidas sean puestas de manera correcta como Dios lo ha venido haciendo. Hay cosas importantes y hay cosas esenciales. Dentro de las cosas esenciales está mi relación con la palabra, mi relación con Dios a través de la oración. Es muy importante que como hombres y mujeres de Dios, jovencitos y jovencitas de Dios, entendamos la prioridad, el aspecto importante de que meditemos la Escritura, de que cabemos y ahondemos en ellas. Miren, nosotros aún estamos recibiendo un gran privilegio de parte de Dios en este tiempo, porque tenemos la oportunidad de poder transmitir todos los días una palabra que Dios nos va dando, y esto es una gracia de Dios. No es la capacidad de cualquiera que pueda exponer la palabra, no. Esto es solo la gracia de Dios. Si Dios no nos alumbra con su gracia, pues no tendríamos nada para decir, aunque pudiéramos tener toda la Biblia abierta. Pero es una gracia de Dios que nos provee y nos habla cada día al corazón, porque nos quiere hacer oír su voz. Pero tenemos un beneficio muy especial. Muchas veces cuando nos reuníamos así físicamente, muchas veces uno escuchaba el tema, no teníamos la oportunidad muchas veces ni de grabar, ni de hacer ningún tipo de transmisión. Y muchas veces, si hubo algo que usted no tuvo claro durante el tema, pues muchas veces podía quedar un vacío. Pero aún ahora como Dios nos ha dado estos medios, si hay algo que cuando se estuvo haciendo el tema no le quedó claro, pues ahí queda la grabación en Facebook, queda la grabación en YouTube, de manera que yo puedo volver a retomarla, puedo volver a escucharla en oración, puedo pausarla, puedo parar, puedo revisar, puedo ahondar. Amado, ¿qué necesita mi corazón? Un interés. Dios desea enseñarnos, Dios desea instruirnos, Dios desea edificarnos como casa espiritual, Dios desea plantar su verdad en nosotros, pero se necesita que nosotros haya un interés de ir a los brazos de Dios. Dios nos ha dado todos los recursos de manera que no tengamos excusa, sino que podamos de una y otra manera ver el amor de Dios manifestándose sobre nosotros, para que le podamos conocer, para que podamos percibir su corazón, para que podamos conocer más y más de su vida en nuestro ser y en nuestro interior, para que puedan ser establecidas las prioridades correctas. Una relación con el Señor con el Señor a través de su palabra es vital. Una relación con el Señor por medio de la oración es vital para la vida de un creyente, es vital para la vida de todo aquel que se dice ser cristiano. Todo el que ha nacido de nuevo por el poder de Dios necesita entender la prioridad que tiene para él: buscar a Dios, buscarlo en su palabra, conocerlo, verlo, oírlo en su palabra y buscarle en oración para que eso que oyó y vio en su palabra, Dios lo establezca, lo arraigue, lo plante dentro de su corazón y lo traiga para que sea vida en cada uno de nosotros. Pero después dice algo ahí muy hermoso, amado, que no podemos pasar por alto, porque dice: para que aprobéis lo mejor, las prioridades puestas en orden, pero utiliza aquí una palabra diciendo: a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Amados, ciertamente Dios nos está preparando, Dios está preparando su novia. Él mismo dijo que Él la lavaría en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. El propósito, el deseo de Dios de prepararse para Él un pueblo para su corazón, un pueblo que Él mismo está formando con su poder, que Él mismo está estableciendo con su sabiduría, que Él mismo está formando con su presencia, para Él regalárselo a sí mismo. ¿Te das cuenta? Dios te está preparando a ti y a mí para Él mismo darse un regalo a Él. ¿No te parece esto extraordinario? ¿No te parece este plan de Dios algo glorioso y hermoso en medio de nuestro diario caminar y de nuestro diario vivir? Pero dice acá algo que concierne a nuestras vidas, y hay algo que Dios desea establecer: es que todo lo que pase en nosotros sea sincero. Y aquí vamos a aprender un poco que la sinceridad tiene que ver con que suceda algo verdadero, con que suceda realmente algo genuino dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras vidas. Dios no desea la apariencia. Una y otra vez
Habló de Israel, que ese pueblo tenía apariencia, que con sus labios lo honraban, pero su corazón estaba lejos de él. Estaba hablando de que lo exterior de ese pueblo no tenía una conexión con lo que pasaba dentro de su interior. Y la palabra sincero que se utiliza acá, se utilizaba por esta razón. En la antigüedad se elaboraban vasijas, y la vasija que se había hecho con mucho esmero, dedicación, por un artesano que le había dedicado tiempo, horas para terminar esa vasija. Esas vasijas, debido a todo el tiempo que requerían, a toda la inversión que requería que hiciera el artesano, eran vasijas que cuando estaban terminadas eran vasijas de mucho precio por todo lo que había requerido invertirse para poderlas terminar y hacerlas vasijas muy especiales. Pero habían otro tipo de artesanos, que pudiéramos llamarlos así, que eran más comunes, y esos artesanos hacían vasijas digamos más de una calidad mediocre, de manera que ellos lo que hacían, esas vasijas no se hacían con la misma forma, no se hacían con la misma dedicación, y esas vasijas quedaban con grietas. Lo que hacían dichos artesanos para poder vender esas piezas mediocres como si fueran piezas originales, era que cogían la pieza y le rellenaban todas las grietas con cera, y se las rellenaban con cera de manera que no se le viera ninguna grieta. Después las pintaban y las adornaban y las vendían como si fueran piezas originales o piezas perfectamente hechas. ¿Qué era lo que hacían los compradores? Los compradores los que hacían era exponer esas vasijas un tiempo a la luz y al calor del sol. Cuando eran expuestas a la luz y al calor del sol, el calor del sol derretía la cera y la luz exponía las grietas que habían, de manera que se identificaba cuando una vasija era una imitación, cuando una vasija simplemente se había rellenado de cera las grietas, pero no era una vasija original. De manera que para garantizar que las vasijas que estaban siendo vendidas, que eran realmente originales, los artesanos, para certificar sus vasijas, le empezaron a poner un sello, y el sello que le ponían a sus vasijas era la palabra sincera. ¿Qué quería decir? Que esta vasija no tiene grietas, que esta vasija no tiene rellenos, que esta vasija no tiene apariencia, que esta vasija puede ser expuesta al calor del sol, puede ser expuesta a la luz del sol y no va a mostrar grietas y no va a mostrar defectos, porque esta vasija ha sido original. De manera que la palabra sinceridad o sincero viene de allí. Significa que no se han tapado las grietas para poner una apariencia, sino que realmente significa que ha sido hecha una obra muy especial dentro del corazón. Y es lo que aquí dice la palabra de una manera especial, que seamos sinceros, o sea, sin grietas. Si hay grietas, vengamos al Señor, vengamos a su presencia, para que sea Él el que obre, para que sea Él el que se manifieste con su poder de una manera sobrenatural. Dios dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Dios desea que haya un pueblo sincero, no un pueblo que aparente, como dice la Escritura, que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, y tiempos peligrosos porque vendrían hombres amadores de sí mismos, hombres no centrados en Dios sino centrados en sí mismos, y hay una lista de todas las cosas que se evidenciarían en esos hombres, pero al final de la lista dice que ellos tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. ¿Te das cuenta? Se verían como si estuvieran en la búsqueda de Dios, pero después se verían todas las grietas que evidenciarían que no hay una búsqueda de Dios, que no había una relación verdadera con el Señor. De manera que lo que Dios está preparando es un pueblo sincero, un pueblo sin grietas en una relación con Dios, sin grietas en esa relación, donde no hayan vacíos en su corazón. Y después pasé al verso 11, ahí en Filipenses 1, en el versículo número 11, nuevamente allí la palabra de Dios dice de una manera muy especial: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y aquí la expresión correcta en el original no es llenos de fruto de justicia, sino
llenos del fruto que produce la justicia. Es lo que dice. Nosotros sabemos que la justicia en la palabra de Dios es Cristo. Cristo es nuestra justicia. De manera que estamos hablando del fruto que Cristo produce con su vida en cada uno de nosotros, mis amados. Nosotros recibimos la justicia de Dios por fe. No olvide que venimos hablando de que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que la fe que Dios ha puesto en el corazón es para que pongamos la mirada en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Acompáñenme un momento, por favor, a Romanos capítulo número 5, versículo número 1, nos muestra cómo la fe puesta en Jesús nos lleva a recibir la justificación de Dios en nuestro corazón. La fe dice en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestra mirada se posa en el Señor, dice la Escritura, que cuando nuestro corazón pone su confianza en el Creador, cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, vamos a recibir una justificación. Va a ser aplicada a nuestras vidas una justicia que nosotros no teníamos, pero que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. La justicia que hace que nos veamos santos delante de el Señor. Pero mire que el proceso no se queda ahí. El proceso continúa. La fe no solamente me lleva a abrazar la justificación, de que Dios me hace justo delante de su presencia, sino que la fe da un segundo fruto y es la santificación. Santificación significa ser conformado a la imagen preciosa de Jesucristo, a la semejanza de Cristo, que es el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas y para cada uno de nuestros corazones. Romanos capítulo número 6, en el versículo número 22, nos deja ver por qué el creyente es justificado por la fe. Le es imputada una justicia que él no tenía, para que ahora se vea justo delante de Dios. Pero el haber recibido esa justificación hace que en la vida del creyente empiece un proceso. Y es el proceso de santificación. Es el proceso de ser transformado a la imagen de Cristo. Es el proceso de que esa justicia que le fue aplicada ahora empiece a ser impartida sobre su vida. Miren lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuándo sucede esto? En el momento en que la vida de Dios viene a nuestro corazón por la acción de su Espíritu, en el momento en que somos nacidos de lo alto, en el momento en que la presencia de Dios trae la vida de Cristo, en el momento en que somos pasados de muerte a vida, en ese momento somos libertados del pecado y somos hechos siervos de Dios. Se nos ha aplicado una justicia para estar delante de Dios. En ese momento no hemos hecho nada, pero si Dios nos mira a través de su Hijo, ¿cómo nos ve? Justos. Nos ha sido imputada una justicia, nos ha sido aplicada una justicia por la que no hemos hecho nada. Pero ahora dice que esa justicia nos va a llevar a tener un fruto y dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea que empieza un proceso donde tu vida y la mía va siendo tratada por Dios, va siendo la obra de Dios en nuestro corazón para formarnos a la imagen de Cristo. De manera que por la fe somos justificados. La justificación hace que la justicia de Cristo me sea aplicada a mí. Pero por la misma fe vamos a enfrentar un proceso de santificación, que es donde esa justicia o esa vida por la cual ahora soy hecho justo, ahora esa vida va a ser impartida completamente sobre mi corazón, para que toda mi vida ahora sea conformada a esa preciosa imagen. ¿Te das cuenta? Toda la riqueza que podemos ver ahí en ese Filipenses, cuando dice que la oración del apóstol Pablo por el pueblo de Dios, es que abunden en el amor en la vida de Dios,
en el conocimiento precioso del Señor, que prueben allí y aprendan cuáles son las prioridades, que sus vidas realmente sean sinceras, genuinas delante del Señor, y que sobre sus vidas, por causa de eso genuino, se empiece a ver los frutos, que la justicia de Dios, tanto la imputada como la justicia impartida, empiezan a manifestar sobre la vida de una persona, que no solamente es justo, sino que realmente ahora su vida cada día se parece más a su Creador, es más a la semejanza de su Dios, es más conformada a la imagen de su precioso Salvador. Así que vayan entonces conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos, continuando con todo esto tan hermoso que hemos venido viendo de la supremacía de Cristo en todas las cosas y cómo el Señor va abriendo nuestros ojos y nos va permitiendo ver a Cristo en una dimensión que tal vez no teníamos clara, pero que Dios ha venido abriendo un panorama muy especial para que su iglesia entendamos dónde debemos tener puestos los ojos, cuál debe de ser el tesoro de nuestro corazón y de nuestra vida, porque así lo definió el Padre. La Escritura dice que Dios puso todo en manos de su Hijo, de manera que fue Dios el que dispuso que toda la mirada nuestra estuviera puesta en su Hijo, porque su Hijo tiene un solo propósito: llevarnos al corazón del Padre. ¿Y para qué nos ha dado Dios de su Espíritu? Todo lo que Dios nos ha dado a través de su Espíritu es para darnos luz y poder ver con claridad quién es Cristo, podernos recordar las palabras de Cristo, poder implantar a Cristo dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida. Él dice la Escritura, Él me glorificará, de manera que ¿qué hará el Espíritu en su obra? Dentro de nuestro espíritu nos va a llevar a honrar a Cristo con todo el corazón, a exaltarlo como lo que es, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ya no son palabras proferidas simplemente por los labios, sino el reconocimiento de un corazón que, transformado, que hecho nuevo por el poder de Dios, está viendo a Jesús como el Señor, como el amo, como el dueño, como el todo de su corazón. Y es el deseo y lo que Dios desea plantar en todos y cada uno de nosotros como creyentes. Cuando vamos viendo todo lo que Dios ha venido haciendo, vimos cómo la palabra de Dios nos va dando una respuesta hermosa de quién es Jesús. No olvides la respuesta a la pregunta que Jesús mismo hizo, pero que Él mismo nos la va revelando y nos la va trayendo a luz. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y esto es hermoso porque hemos venido viendo en el libro de los Hebreos cómo no estamos hablando de qué es la palabra, sino de quién es la palabra. No estamos hablando de qué es el mensaje, sino quién es el mensaje. Y estamos mirando dentro de la palabra quién es el apóstol y sumo sacerdote de nuestras vidas, a quién es el que debemos de oír y quién es el que nos va a presentar delante de Dios. Así que llegamos allí a Hebreos capítulo número 4, en el versículo número 14, vamos a leer del 14 al 16, que nos habla de una manera muy especial. ¿Hacia dónde nos está llevando el Señor a poner los ojos? En Jesús. ¿A quién nos está permitiendo ver con más claridad en cada porción de la Escritura? A su Hijo, no olvide. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque el Señor nos lleva a poner la mirada en Jesús, porque no olvide, hacia allí es hacia donde nos conduce el Padre. El Padre nos lleva a Jesús, y la palabra dice de una manera muy especial: y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y al que éste se lo quiera revelar. Dios nos lleva al corazón del Hijo. Dios nos lleva a que conozcamos al Hijo, para que el Hijo nos revele al Padre, para que el Hijo nos muestre. Aún la Escritura dice, Jesús mismo dijo, nadie puede ir al Padre sino por mí. O sea, nadie puede llegar a Dios sino solamente por Cristo, el camino dispuesto por Dios, la verdad dispuesta por Dios y la vida dispuesta por Dios para conducirnos hacia su corazón. De manera que lea este Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16,
Disponga todo su corazón, porque en cada versículo hay una riqueza hermosa para dejarnos ver al Señor, para dejarnos ver al Salvador, a quien Dios nos está llevando a mirar con tanto detalle, nos está llevando a mirarlo con el corazón, para que Él sea el deseo, para que Él sea el que anhelemos, para que Él sea al que deseemos. El deseo del corazón de la iglesia tiene que ser Cristo. El deseo que necesariamente, comparado con todos los demás deseos, lo hemos compartido en algunos momentos, que el deseo que hay en nuestro corazón por Cristo sea tan profundo que cuando sea comparado con cualquier otra cosa que desee nuestro corazón, parece que todo lo demás lo despreciamos, comparado con este anhelo, comparado con este deseo, comparado con esta hambre que se va despertando en el corazón nuestro por el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos verán a Dios. Entre más vemos a Cristo, más la palabra despierta un deseo por Él, un anhelo por Él, por conocerle, por verle, por palparle, por entrar en contacto con Él, por ver aquel que la palabra de Dios lo describe de una manera hermosa, gloriosa, extraordinaria, incomparable en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Dice entonces allí Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, vamos a leer, dice la Escritura: por tanto, ¿cierto? Venía hablando antes de Jesús como el apóstol y como el sumo sacerdote de nuestras vidas, como el que debemos oír y como aquel que nos va a presentar delante del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira lo hermoso. Cuando empezamos a hablar aquí cómo el Señor expone la vida de Cristo, mire que ya no simplemente está abordando a Cristo como en la función del sumo sacerdote, sino que nos está presentando a Cristo en una dimensión mucho mayor, porque se expresa de Cristo como el gran sumo sacerdote. La Biblia nos deja ver que habían sacerdotes y los sacerdotes eran muchos, pero en el momento solamente siempre había un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote era escogido por Dios de entre los hombres para que Él se presentara delante de Dios en favor de los hombres. De manera que aunque por temporada solamente había un solo sumo sacerdote, en la historia existieron muchos sumos sacerdotes. De manera que ahora el Señor viene a decir, pero vino uno que está por encima de todos. Este no es un sumo sacerdote más. Este es el sacerdote que está sobre todos los sacerdotes. Este es el que tiene el sacerdocio de excelencia, el más alto. Por eso lo expresa ahí como el gran sumo sacerdote. Y el gran sumo sacerdote, mis amados, porque ningún hombre nos ha dado un acceso al Padre como lo ha hecho Jesús en su manifestación como hombre sobre la faz de la tierra. Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, nos ha dado un acceso sin igual al Padre, un acceso sin igual a la presencia de Dios. ¿Por qué? Pues este gran sumo sacerdote no solamente se ha presentado delante de Dios por nosotros, sino que es Dios mismo poniéndose en lugar de nosotros. Y ahí en el verso 1 nos deja ver cómo la obra de Jesús realmente no se puede comparar con la obra de ningún hombre sobre la tierra, por más importante que la obra de una persona haya sido sobre la faz de la tierra. Porque dice aquí la Escritura, recordando los oficios del sumo sacerdote. El sumo sacerdote se presentaba una vez al año, el día de la expiación. Y ese día de la expiación tenía que accedía primero al atrio, después accedía al lugar santo, después accedía al lugar santísimo para presentarse delante de Dios
en favor del pueblo. Pero miren lo tremendo, con todo y lo que el sacerdote pudiera tener, ese sumo sacerdote pudiera tener acceso hasta el lugar santísimo, él no podía llevar a nadie a la presencia de Dios. Escasitamente podía entrar él solo, no podía llevar a nadie a la presencia de Dios. Pero ahora cuando la palabra de Dios habla de Jesús, dice que Jesús no solamente pasó estos lugares, sino que Jesús, dice la Escritura, traspasó los cielos. Miren lo hermoso, o sea, que Jesús, como el gran sumo sacerdote, no solamente se presentó delante de Dios, sino que como el gran sumo sacerdote tiene el poder, tiene la capacidad, tiene la autoridad de parte de Dios para llevarnos a todos y cada uno de nosotros ante la presencia de Dios. No olvide, el sumo sacerdote no podía entrar acompañado de nadie, tenía que entrar solo, no podía traer a nadie a la presencia de Dios. Pero miren lo hermoso, el gran sumo sacerdote Jesús es nuestro precioso Salvador, porque este gran sumo sacerdote ha sido dispuesto para presentarnos a cada uno de nosotros, para llevarnos a la misma presencia de Dios. Él no traspasó simplemente los lugares que estaban allí establecidos en el tabernáculo, o los lugares que estaban establecidos en el templo, como el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Dice la Escritura, traspasó los cielos de los cielos. La Escritura nos da un poco de luz acerca de esto y dice que Pablo tuvo una experiencia dada por Dios donde dice: conozco a un hombre, si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que fue llevado hasta el tercer cielo. Mire lo hermoso, hasta la misma presencia de Dios, hasta la misma gloria de Dios. De manera que este sumo sacerdote, este gran sumo sacerdote que es Cristo, es excelente, precioso y hermoso, porque Él traspasó los cielos, o sea, Él nos llevó hasta la misma gloria de Dios, hasta la misma presencia del Dios vivo y hermoso. Ningún hombre puede llevar a otro hombre a la presencia de Dios. Esto sí que es tremendo y nos va ayudando a ir afirmándonos sobre Cristo y por qué nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. Porque no olvide, ningún hombre me puede llevar a Dios, solo Dios mismo me puede llevar hacia su corazón. El sumo sacerdote podía presentar el sacrificio, pero no podía llevar a Dios a ninguno. Podía presentarse con un sacrificio, pero no podía presentar a nadie delante del Señor. Jesucristo mismo, como el gran sumo sacerdote, se presentó como sacrificio, no solamente como el gran sumo sacerdote, sino como el sacrificio mismo para llevarnos hacia el corazón de Dios. Y todo esto va asentando nuestro corazón en muchas cosas, mis amados. No olviden, la iglesia fue llamada para tener los ojos puestos en Jesús. Es más, no hay un solo versículo en la Biblia donde nos indique puestos los ojos en los servidores, puestos los ojos en el pastor, puestos los ojos en los hombres a los que Dios ha capacitado para exponer su palabra. No, hay una sola dirección: puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Amados, mira, aunque el hombre me pueda instruir sobre el camino de Dios, y aunque el hombre tenga dones, y aunque el hombre pueda orar por mí, el único que puede hacer la obra en mi corazón es Dios mismo. Y eso no lo podemos perder de vista. El que me enseña el camino de Dios no puede hacer la obra en mí. No importa cuán sabio sea un pastor para exponer la palabra, ese pastor no puede hacer la obra en tu corazón, solamente la puede hacer Dios. Aunque una persona tenga un don palpable, ese don que tiene esa persona no puede hacer la obra de Dios en el corazón de otra persona. Aunque una persona pueda orar por ti, el único que puede hacer la obra en ti es el Señor. Por eso Dios nos va guiando para que pongamos la mirada única y exclusivamente en el Señor. Terminamos agradecidos por las personas que han recibido dones de Dios y con ellos nos permiten tener un poco de luz acerca de Dios.
por las personas que han recibido sabiduría para exponer la palabra y nos permiten percibir más claramente a Dios por esa luz que Dios va trayendo. Pero no olvide, la obra solamente la hace Dios en el corazón humano. De manera que el corazón humano no quede rendido ante el hombre, sino el corazón humano quede rendido absolutamente hacia Dios. No olviden, la fe no me lleva a poner la mirada en el hombre, la fe me lleva a poner la mirada solamente en el Salvador, en el gran sumo sacerdote. En el gran sumo sacerdote dispuesto por Dios. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo número 3, versículo número 1. Porque la palabra de Dios nos va dando claridad sobre esto. 1 Corintios, capítulo número 3, versículo número 1 en adelante. 3:1 en adelante dice: de manera que yo, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, pero les va a hablar algo que ellos necesitan aprender con mucha claridad, que necesita que sus vidas empiecen a tener un crecimiento que Dios desea darles en su corazón, en su espíritu. No olviden que Dios desea llevarnos a vivir en el mundo de su espíritu, porque la vida cristiana es una vida en el espíritu. Es imposible vivir o ser cristiano en la carne, no es posible, porque la vida cristiana es la vida de Dios instalada en nosotros, y la vida de Dios es la vida del espíritu. Dice la Escritura en 3:1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice el versículo número 4: pues diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá la recompensa conforme a su labor. Verso 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué está viendo Pablo? Que la iglesia estaba en un distante caminar de lo que era la vida del Espíritu. Habían recibido ya vida de parte de Dios, habían recibido un toque de parte de Dios, habían recibido una manifestación de parte de Dios, pero tenían poco entendimiento. Y tenían poco entendimiento. Es más, él dice que todavía les da a beber leche, y aún le habla a los que llevan mucho tiempo, y dice, porque aunque se les diera a comer otra cosa, como que no tienen la capacidad. Pareciera que se quedaron estancados, pareciera que se quedaron quietos en una sola circunstancia o en una sola condición. Y Pablo entonces les empieza a dejar ver algo aquí con mucha claridad. Tal vez que les está produciendo estancamiento, que están poniendo la mirada mucho en el hombre y poco en el Señor. Y él por eso le está diciendo, ustedes se están peleando y ustedes están considerando quién es el dueño de sus vidas. Por eso ustedes dicen, yo soy de Apolos, otros dicen, yo soy de Pablo, pero no han considerado que los que hacemos la obra, que el que hace la obra en sus corazones no es ni Apolo ni Pablo, aunque somos instrumentos de Dios. Aunque Dios nos ha utilizado para regar y para sembrar en sus vidas, no pueden perder de vista que el que va a hacer la obra en sus corazones es Dios. Por eso
Uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Si seguimos con la mirada puesta en el hombre, si seguimos confiando en el hombre, no va a haber crecimiento, porque el hombre no puede hacer crecer espiritualmente al hombre. El hombre puede enseñarle al hombre, pero la obra en el corazón es hecha por Dios. Dios es el que abre el entendimiento. Dios es el que abre la vida del Espíritu en el corazón, en la vida, en cada ser humano de una manera especial. De manera que Pablo, ¿hacia dónde está enfocando la iglesia? Diciéndole a la iglesia: necesitas tener un crecimiento, pero ese crecimiento lo vas a experimentar cuando dejes de pensar que tu vida depende de un hombre y empieces a darte cuenta que tu vida depende de Dios, que toda la obra que va a ser hecha en tu corazón. Por eso él ahí en el versículo número 9 lo deja claro, dice: nosotros somos colaboradores de Dios, ¿cierto? O sea, nosotros estamos dispuestos para hacer lo que Dios diga, pero después dice: pero vosotros sois labranza de Dios. O sea, el que prepara la tierra, labranza, está utilizando una palabra agrícola para evidenciar el que prepara la tierra, el que la limpia, el que la despedrega, el que le quita los espinos y los cardos, el que hace que esa tierra sea buena tierra, el que riega la buena semilla en esa tierra, el que riega agua sobre esa tierra y la hace germinar y producir. De manera que él está diciendo: mire, la obra que se va a hacer en sus corazones la hace única y exclusivamente Dios. Por eso Dios nos está llamando a poner la mirada en Él. Damos gracias a Dios por los Apolos y por los Pablos, por los que riegan y por los que siembran en nuestras vidas. Pero todos los que siembran y riegan es para que nosotros veamos es la obra de Dios hecha en cada uno de nuestros corazones y cada una de nuestras vidas. Porque el hombre no puede transformar la vida del hombre. Si vamos allá a Jeremías, por favor, capítulo 17, y nos vamos dando cuenta entonces por qué Jesús es el gran sumo sacerdote. Porque no olvide, el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios por el pueblo, pero no podía llevar a nadie del pueblo a la presencia de Dios. El gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, se presentó delante de Dios por el pueblo, pero para llevar al pueblo delante de Dios. Por eso su ministerio, su obra es excepcional, para que la mirada no esté puesta en el hombre que no nos puede llevar a la presencia de Dios, pero pongamos la mirada en Jesús, que es el que con su sacrificio nos hizo perfectos delante de Dios, para presentarnos delante de Dios y que disfrutemos de su gloriosa y hermosa presencia. Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo número 17, en el versículo número 1. La palabra de Dios nos deja ver allí que hay algo grabado en el corazón de una manera tan profunda que no hay forma de que el hombre pueda borrar del hombre esta marca que hay en el corazón. Es algo que solamente puede ser borrado por la mano de Dios, porque dice: el pecado de Judá está escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. O sea, lo que hay ahí es imborrable por medios humanos. Solamente la intervención de Dios, solamente la manifestación de Dios es la que puede producir un cambio profundo, el cambio profundo que requiere el ser humano. Uno plantó, otro sembró, pero ese cambio profundo solamente lo puede hacer el Señor. De manera que mire lo que dice, pensando en eso que no se puede borrar del corazón, sino solamente por el poder de Dios. Por eso hay más adelante, en ese contexto en el que el Señor viene hablando de lo imborrable en el corazón del hombre por medios humanos, por eso dice en el verso 5, así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre. Amados, esto nos recuerda, si la obra la hace el hombre, eso se marchitará. Porque ahí dice que será como la retama en el desierto. Y empieza a colocar un ejemplo de lo que se seca, de lo que queda sin vida. Si la obra en tu corazón la hace el hombre, tu vida se marchitará. Pero mire lo que dice en el versículo número 7. Más adelantico: bendito el varón
que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amados, si la obra la hace Dios mismo, el corazón del hombre será nuevo y será lleno de vida. ¿Te das cuenta? No es que estemos despreciando a las personas, no, es que estamos entendiendo que Dios a cada uno le ha dado un lugar especial, pero es que el lugar que Él debe ocupar es incomparable con los demás lugares que ocupen las demás personas dentro de nuestro corazón, porque el que va a hacer la obra en nuestro corazón es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice: bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Pase ahí al versículo número 9. Dice la Escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mira, el ser humano no conoce el corazón del otro ser humano. Es más, ¿cuántas veces nosotros podemos ser engañados? Aún los predicadores, los servidores de Dios, pudiéramos ser engañados por falsos hermanos. La Escritura habla, así como dice la Escritura que hay falsos profetas, la Escritura dice que hay falsos maestros, la Escritura dice que hay falsos cristos, la Escritura también dice que hay falsos hermanos, pero muchas veces su apariencia es tan tremenda que nosotros pudiésemos terminar convencidos de una persona totalmente entregada a Cristo y ser solamente apariencia en la vida de esa persona. Porque ¿quién es el que conoce el corazón del hombre? Dios. Por eso dice el versículo número 10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Quién es el que conoce realmente el estado del corazón? ¿Quién es el que realmente puede librar aún nuestro corazón de nuestro mismo engaño? Porque nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, podemos engañarnos en nuestro caminar, podemos engañarnos en nuestra vida. Amados, lo que nos hace tener la vida de Dios, y no lo podemos perder de vista, no es cuántos actos buenos y de bondad tengo, sino cuánto pesa Dios en mi corazón. Eso es realmente lo que hace que la vida de Dios me libre del engaño. Porque no olvides, yo puedo ver mis bondades, puedo ver todas estas cosas. Ayer compartía con unos hermanos algo y fue bonito, y quiero compartirlo en medio de esta enseñanza. Y es que necesariamente nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que nos hace hijos de Dios no es cuántas cosas buenas tenga una persona, sino realmente si esa persona ha recibido la vida de Dios. No olvide, una persona es hecho hijo de Dios es por un acto de Dios, por una manifestación directa de Dios. El hombre no puede hacer hijo de Dios a otro hombre. Esto es un acto exclusivo de Dios, y que no tiene que ver con las obras nuestras, sino tiene que ver con la obra exclusiva que Dios hizo en la cruz del Calvario y con la obra exclusiva que Dios mismo hace en nuestro corazón para darnos luz de esa obra maravillosa. De manera que ubíquese en Primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 16. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Y dice la Escritura: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Mira lo hermoso. En varias ocasiones la Escritura afirma y da con claridad a conocer algo que pertenece a la esencia de Dios. No algo que Dios tiene, sino algo que Dios es. Y la Escritura nunca dice que Dios tiene amor. La Escritura dice que Dios es amor. Nos habla de la esencia de Dios. Nos habla de esa naturaleza maravillosa y preciosa de Dios. Aquí Juan, en esta carta, está hablando de experimentar ese amor y de creer en ese amor. Y lo coloca en un orden bien tremendo, porque de esta manera tiene que suceder en el corazón humano y en la vida del ser humano. Mira lo precioso. Primero tiene que haber un experimentar del amor de Dios sobre nuestras vidas, que nos lleva a creer en ese amor de una manera
especial. Voy a colocarle un ejemplo para que se nos haga mucho más claro. La Biblia dice que el hombre muerto en sus delitos y pecados está completamente incapacitado para poder oír a Dios, para poder responder al llamado de Dios, para poder corresponder al amor de Dios. De manera que para que el hombre pueda empezar a corresponder a ese amor de Dios, tiene que haber un acto de Dios en la vida de ese hombre. Un acto de Dios que pase a ese hombre de condición, de la condición de muerte a una condición de vida. Porque en la condición de muerte el hombre no puede percibir a Dios, pero en la condición de vida el hombre puede percibir a Dios. De manera que Dios, antes de que el hombre empiece a creer en él, Dios tiene que hacer un milagro, pasar a ese hombre de muerte a vida, pasarlo. Miremos un ejemplo de la palabra que nos sirve. Alguien expresaba con mucha claridad que cuando Jesús vino a la resurrección de Lázaro, y toda esta historia que está allí narrada en Juan 11, vemos cómo las hermanas se interponen, Marta se interpone, a que sea abierta la tumba, porque expresan, el guiede hace 4 días está muerto. Hacen correr la piedra en todo lo que está aconteciendo allí, y el Señor Jesús llama a Lázaro. Pero mire, la escritura nos deja ver algo especial. El hombre no puede oír a Dios si antes el hombre no es sacado de la muerte por Dios mismo. De manera que alguien expresaba con mucha claridad que antes de que Lázaro escuchara el Lázaro ven fuera, tuvo que haber sido resucitado por Dios allá adentro. Porque para que un hombre escuche a Dios, primero Dios lo tiene que volver a la vida, para que ese hombre pueda empezar a escuchar al Señor. ¿Se da cuenta que primero experimentamos el amor de Dios y luego creemos en Él? Experimentamos el milagro de ser pasados de muerte a vida para creer en ese amor que es el que ha tocado nuestro corazón, para empezar a ver la gloria maravillosa, extraordinaria de Dios. ¿Qué es Dios? ¿De acuerdo a lo que leímos ahora en Juan? ¿Cuál es la esencia de Dios? Dios es amor. Así que vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 13, versículo número 1. 1 Corintios, capítulo 13, versículo número 1. Aquí habla de una cantidad de cosas que una persona puede expresar sin tener la vida de Dios. No olvide que estábamos hablando del principio en Filipenses, que una de las cosas que expresó Pablo es que fuéramos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para la manifestación de Jesucristo, y que estamos hablando de creyentes genuinos, de creyentes verdaderos. Y miren lo tremendo, cómo una persona puede manifestar muchas cosas sin ser un creyente verdadero. Y muchas veces por eso Dios nos tiene que librar del engaño de nuestro corazón, como lo leímos en Jeremías. Dios es el único que puede pesar nuestros corazones para librarnos de todo autoengaño y llevarnos a tener toda nuestra confianza en Él, como lo hemos leído. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová. Porque mira lo que dice 1 Corintios 13. Todo lo que habla del versículo número 1 al 3 está hablando de una persona con dones. Está hablando de una persona con unas capacidades dentro de su vida para manifestar cosas, pero que necesariamente no olvide. Nosotros los seres humanos a veces perdemos de vista que un don recibido de parte de Dios, no necesariamente una persona tiene que tener vida espiritual para fluir en un don. Hay personas que fluyen en dones sin tener vida espiritual dentro de su caminar. De manera que un don no es garantía de un caminar en el Espíritu. Mira lo que dice acá, verso 1 al 3, para que nos quede más claro. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, pero vamos a mirar, ¿qué es Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? Él es amor. Entonces vamos a cambiar por un momento, vamos a tomarnos la tarea aquí de cambiar la palabra amor por la palabra Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Dios,
Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo a Dios, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿te das cuenta del sacrificio que se está haciendo? La bondad que está manifestando esta persona al despojarse de todo lo que tiene para ayudar a otros. Aún está dispuesto a poner su propia vida por otros. Y mire que con todo eso dice la Escritura, y si no tengo a Dios, de nada me sirve. De manera que eso nos permite ver que no son las obras de los hombres, sino es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Esto, mis amados, guarda nuestro corazón de tener la apariencia de que vivimos estando muertos, de tener una apariencia, como le digo al Señor a la iglesia, tienes nombres de que vives y estás muerto, porque podemos poner muchas veces nuestra confianza es en los actos que nosotros hacemos y no en la obra gloriosa de Jesucristo. Amado, no perdamos de vista lo que estamos hablando, para que tengamos claridad. No perdamos la claridad de estas cosas. No de no expresar amor, no de no hacer las cosas bien, no de no hacer la obra de Dios que ha sido encomendada para nuestras vidas, sino de tener claro que no es hacer esas cosas las que nos trajeron la vida. Que vino la vida y que empezamos a hacer esas cosas es diferente por causa de la vida que ha venido a nuestro corazón. Y no olvide, la vida vino a nosotros por un acto maravilloso, glorioso, extraordinario de Dios. Proverbios, capítulo número 3, verso número 5, da un consejo al corazón del hombre, que no se confíe a sí mismo, no se confíe en sus acciones, no se confíe en sus capacidades. Mira lo hermoso. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire lo hermoso. No te apoyes en tus consideraciones. Apóyate es en lo que Dios ha expresado, en la luz que Dios ha hecho. Puestos los ojos en ¿quién? Puestos los ojos en Jesús. Ayer, compartiendo un estudio, mirábamos algo bien tremendo que nos lleva a preguntarnos ¿qué Dios está obrando? Porque muchas veces nosotros pensamos que solamente un juicio de Dios puede venir porque pasan cosas malas, o porque pasan dificultades, o porque pasan circunstancias complejas. Y sabe que también se pueden manifestar juicios de Dios viniendo cosas buenas sobre la vida de una persona, viniendo cosas buenas, y muchas veces todo eso nos va a llevar es a tener un enfoque. ¿Qué es lo que estamos anhelando? Porque muchas veces en medio de las necesidades estamos anhelando prosperidad y estamos anhelando una y otras cosas y creemos que ver esa prosperidad es habernos encontrado con Dios, y muchas veces es que mi corazón anhela con tanta fuerza esa prosperidad que Dios muchas veces permite que yo corra tras ella. Pero mire lo tremendo, qué tremendo que yo pueda alcanzar algo y por alcanzar algo termine perdiendo a Dios dentro de mi vida. Mira lo tremendo, vamos a leerlo, Job 21:7, que esto nos va a ayudar a tener respuestas y nos va a ayudar a aclarar algo, que muchas veces, aún en una prosperidad, una persona puede haber sido entregada a un juicio de Dios en medio de esa prosperidad. De manera que todo esto nos lleva a entender que los cristianos no fuimos llamados a buscar prosperidad, los cristianos fuimos llamados a buscar el corazón de Dios, fuimos llamados a buscar la presencia de Dios. Mira lo que dice Job 21 en el verso número 7, una inquietud en el corazón de Job parecida a la que tenía Asaf en el Salmo. Cuando nosotros empezamos a mirar la prosperidad de los malos y muchas veces nos llenamos de reclamos hacia Dios, porque a los malos les va bien, porque al que no honra a Dios le va bien, pero no nos damos cuenta que muchas veces en ese bienestar están siendo entregados a un juicio en su caminar. Lo que ambicionan sus corazones les está siendo entregado, pero Dios les está enviando un mensaje: les voy a dar lo que quieren, pero no me van a tener a mí.
no me van a tener a mí. Ahora yo te pregunto, ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si no lo tenemos a Él? ¿De qué sirve que nuestras vidas se llenen de prosperidad si la vida de Dios está ausente de nuestro corazón? Por eso el cristianismo no se trata de buscar prosperidad, aunque lo hemos hablado, Dios tiene un cuidado estelar de nosotros, y ahorita lo vamos a ver en unos versículos, pero el cristianismo se trata de buscar el corazón de Dios, de poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice Job 21:7, y léalo con detenimiento, porque ahí lo da con mucha claridad. Dice: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vida y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. Ni nieve ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamborín y de la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Entonces usted mira ahí que son personas que les está yendo bien, que están prosperando, que no tienen temor, que todo lo que emprenden les está saliendo bien, que parece que están de fiesta, porque dice que al verso 12, al son del tamboril y de la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol, como que no pasaron dificultades. Verso 14. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros. Miren lo tremendo. Fueron entregados a un juicio en medio de sus prosperidades. Abrazaron prosperidad, riqueza, todo les salió bien, pero están bajo un juicio. Tuvieron todo eso, pero a Dios no lo tuvieron. Mira lo que dice el verso 14. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Miren lo tremendo. Abrazaron lo que tenían, se enamoraron de sus prosperidades. ¿Y a quién perdieron? ¿Te das cuenta que a una prosperidad puede ser un juicio de Dios sobre una vida? Porque esa vida terminó abrazando todo eso y terminó despreciando a Dios dentro de su corazón. Hagan conmigo Proverbios 1:32. Proverbios capítulo número 1:32. No olviden, el cristiano no busca prosperidad, el cristiano busca a Dios, y Dios le añadirá, si así lo desea, lo que Él quiera a la vida del creyente. Pero la búsqueda del cristiano es la búsqueda del corazón de Dios, del corazón de Dios, del corazón de Dios. No lo olviden, esa es la vida del creyente. Proverbios 1:32 dice: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Te das cuenta? Que tantas veces hemos anhelado prosperidad y considerado que la prosperidad es una gran bendición, y muchas veces puede terminar siendo un juicio de Dios con el que terminamos perdiendo a Dios en nuestro corazón. Amados, estamos buscando es a Dios, no prosperidad. No podemos perder de vista, Dios nos va a cuidar. Vaya conmigo a Filipenses 4:19 y 20. Filipenses 4:19 y 20. Mira lo hermoso. Filipenses 4:19 y 20 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no estamos buscando prosperidad, estamos buscando el corazón de Dios. Pero buscando el corazón de Dios podemos confiar en todas nuestras necesidades, en que Dios tendrá cuidado de todos los aspectos. El salmista dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Ha transcurrido mi vida, y en todo el transcurrir de mi vida he visto el cuidado de Dios. ¿Para qué fui diseñado Dios? Yo para buscar a Dios. Fui diseñado para buscar su corazón. Amado, Dios nos proveerá todo lo que necesitemos en esta tierra. No olvide, Dios lo proveerá, no solo en lo material. No solo en lo material, Dios proveerá.
Él mismo nos proveerá aún el valor para enfrentar las dificultades. No olvide, como dice la Escritura, mi Dios pues suplirá. Y ese suplirá es para todas las áreas. Dios suplirá en lo material, según el deseo de su corazón. Dios suplirá el valor en nuestro corazón para poder enfrentar las dificultades, con el deseo de que en ellas lo que prospere en nosotros sea la voluntad preciosa y perfecta de Dios. Aún Dios mismo nos proveerá el valor para enfrentar la muerte, como lo hizo con Pablo. Pablo dijo, yo ya estoy preparado para ser sacrificado. Me espera la corona de gloria, la cual Dios, el Dios justo, le dará a todos los que aman su venida. Mire lo hermoso. La presencia de Dios proveerá todo lo que necesitamos para sostenernos. Pero no podemos perder de vista, mis amados, no podemos perder la vista entre entender la diferencia que hay en nuestros deseos y nuestras necesidades. Muchas veces nosotros pensamos no en lo que necesitamos, sino en lo que deseamos. Y por eso muchas veces se desvía nuestro corazón y nuestra vida y nuestro caminar. Pero mira lo hermoso. Vuelva ahí a Hebreos para que terminemos por hoy. Mira lo hermoso de lo que Dios está cimentando en nuestro corazón para que nuestra mirada esté puesta en Él. No olvide, por tanto, 4:14 de Hebreos, teniendo un gran sumo sacerdote, no olvide, que traspasó los cielos, que llegó hasta el mismo trono de Dios, hasta la misma gloria de Dios, que es hacia donde vamos a ser llevados. Ese es el lugar que, como dice la Escritura, Él fue a sentarse a la diestra de Dios el Padre para sentarnos a nosotros juntamente con Él en lugares celestiales. Él, el que nos lleva al Padre. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, lo que profesamos con nuestros labios, que sea retenido en nuestro corazón y en nuestra vida, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mira lo hermoso. Jesús está en el trono de Dios como Dios. Pero Jesús, como Dios, entiende nuestra condición de hombres y se compadece de nuestra fragilidad, se compadece de nuestra debilidad para ayudarnos. Como le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Y esa gracia es que Dios va a proveer cómo sostenerme, cómo fortalecerme y cómo sustentarme con lo que proviene ¿de quién? De su mano. Sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y viene la invitación, amados. Tenemos un acceso a la presencia de Dios. Por eso el llamado es relacionémonos con Dios. Relacionémonos con su corazón, con su palabra. Porque el gran sumo sacerdote abrió fue un camino para que intimemos con Dios. Abrió fue un camino para que tengamos acceso a la misma presencia viva del Dios eterno. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados, que nuestra mirada esté puesta en el Señor. Él es nuestro galardón, Él es nuestro tesoro, el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. El hombre no puede llevarnos a la presencia de Dios, pero Jesús nos fue dado para llevarnos al corazón del Padre. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en este día. Muchas gracias por seguirnos abriendo tu palabra. Muchas gracias por seguirnos edificando, Señor, como iglesia, como ese pueblo en el que estás poniendo fundamento, como ese pueblo al que lo quieres sacar, oh Dios de los cielos, de ser niño y lo quieres llevar a la madurez, oh Dios. A ese pueblo al que lo quieres llevar a un crecimiento, precioso Dios. Señor, permítenos a todos y cada uno entender, Señor, que poner la mirada en el hombre produce estancamiento en nuestro corazón, que poner la confianza en el hombre produce estancamiento en nuestro corazón. Por eso tú nos has dicho que pongamos la mirada en ti, Señor, porque tú eres el que haces la obra en nosotros, que podamos mirarte como tú, Señor, el alfarero, vas a obrar en nosotros, Señor, para hacernos vasijas conforme al deseo de tu corazón, vasijas conforme a tu voluntad, vasijas conforme a tu propósito, Señor. Padre, te agradecemos con todo el corazón que nos abras tu palabra. Esa palabra sea consejo vivo para nuestro corazón. Esa palabra abra nuestros ojos para ver al Creador, para ver al sumo sacerdote, al gran sumo sacerdote de nuestras vidas, aquel que se presentó por nosotros ante el Padre, que se presentó en favor nuestro delante del Padre.
pero también se presentó delante del Padre para presentarnos a cada uno delante de Él, en su trono, en su presencia misma, para que eternamente y para siempre estemos con Él. Señor, gracias por bendecirnos en esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por tu fortaleza y gracias por tu bendición. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Amados, Dios los bendiga. Qué gusto poder compartir cada día la palabra. Solo es una gracia de Dios. Si la gracia de Dios no estuviera sobre nosotros, no tendríamos nada para decir. Pero Dios es bueno y cada día provee el maná para que nosotros podamos tomar el alimento espiritual. Un abrazo. Dios los bendiga.